La llamada llegó a las 9:27 de la mañana. Al otro lado del teléfono, la voz de un joven de apenas 18 años sonaba firme, demasiado firme para alguien que había pasado los últimos meses siendo portada de todos los periódicos deportivos de Europa. Mister, necesito decirle algo importante. Luis de la Fuente, que a esa hora ya estaba en la ciudad del fútbol de Las Rozas revisando los informes del próximo parón internacional, se quedó en silencio. No era habitual que un jugador llamara directamente, y menos uno como Lamine Yamal, la joya de la corona del fútbol español, el adolescente que había devuelto la ilusión a toda una generación de aficionados. Lo que vino después dejó a De la Fuente con el café frío y la mente en blanco. No voy a ir con la selección. No hubo gritos, ni reproches, ni siquiera un ¿cómo que no? El seleccionador se limitó a respirar hondo y pedirle que se explicara. Lamine, con esa mezcla de madurez precoz y timidez que tanto desconcierta a quienes le entrevistan, dijo simplemente, no estoy preparado. No así. No ahora. Palabras calculadas, casi ensayadas, pero con un temblor que solo quien ha vivido la presión desde los 13 años podría entender. Lo que pocos sabían era que la tensión entre el jugador y el entorno de la selección llevaba semanas cocinándose, como una olla a presión que finalmente estallaba ese viernes de noviembre. Todo había empezado en el último parón, cuando Yamal, extenuado tras una serie de partidos maratonianos con el Barça, llegó a la concentración con molestias musculares. El cuerpo técnico lo cuidó, lo mimó, pero lo hizo jugar. Era imposible no hacerlo. La expectación mediática, la necesidad de resultados, el hambre del público por verlo marcar diferencias. Y Lamine cumplió, como siempre, un gol, una asistencia y la sonrisa en la foto de equipo. Pero al volver a Barcelona, el parte médico fue demoledor. Sobrecarga muscular, fatiga crónica y una recomendación tajante del cuerpo médico culé de reducir su participación inmediata. Xavi Hernández, prudente por fin, lo dejó fuera de varios entrenamientos, consciente de que lo último que necesitaba el chico era romperse. Yamal no solo estaba cansado físicamente, mentalmente estaba saturado. Desde los 15 años, había pasado de promesa a icono, de niño a fenómeno mediático. Cada gesto, cada palabra, cada publicación suya generaba titulares. Lo comparaban con Messi, lo convertían en símbolo de una nueva era, lo querían convertir en héroe nacional y en referente multicultural. Pero detrás de la sonrisa y el talento descomunal, había un adolescente que no dormía más de 5 horas por noche, que no podía salir a cenar sin que alguien lo grabara, que había olvidado lo que era tener un fin de semana libre. Cuando Yamal dijo, no voy, no hablaba solo de un partido, hablaba de sí mismo, de la necesidad de frenar antes de que el fútbol lo devorara. Luis de la Fuente lo entendió, aunque no lo compartiera del todo. La federación, en cambio, entró en pánico. Los teléfonos empezaron a sonar. Los jefes de prensa, los directivos, los representantes. Nadie quería que el asunto se filtrara. Pero ya era tarde. Bastó un tuit enigmático del propio Yamal. A veces hay que escucharse a uno mismo, para que todo el país se lanzara a especular. La noticia corrió como pólvora. El chico prodigio rechazaba ir con España. Algunos medios lo llamaron traición, otros acto de madurez. En las tertulias deportivas, los opinadores se dividieron entre quienes pedían comprensión y quienes exigían disciplina. Si empieza así, ¿qué será cuando tenga 25? Bramaba un comentarista. Otro, más sensato, replicaba. Quizás si lo dejamos respirar, llegue a los 25 sin estar quemado. Entre tanto ruido, la única voz que guardó silencio fue la del propio jugador. Esa tarde, en Barcelona, Lamine entrenó en solitario en la ciudad deportiva Joan Gamper. Sin cámaras, sin micrófonos, sin aplausos. Solo él, un balón y el eco del viento. Dicen que después del entrenamiento se sentó en el banquillo y se quedó mirando el campo vacío durante varios minutos. Quizá pensaba en todo lo que había conseguido en tan poco tiempo o en todo lo que aún tenía por perder. Porque en el fútbol, la fama es un fuego que calienta pero también quema, y pocos saben medir la distancia entre ambos efectos. Mientras tanto, en Madrid, la federación preparaba un comunicado conciliador. No querían hablar de conflicto, sino de diálogo. Decían que el jugador había pedido tiempo, que la selección respetaba su decisión y que esperaban contar con él pronto. Palabras cuidadosamente escogidas para evitar incendios, pero que sonaban a diplomacia desesperada. Los titulares, sin embargo, ya eran imparables. Yamal renuncia a España. El nuevo caso Ansu Fati. Crisis en la Roja. Lo curioso de todo esto es que, en el fondo,
El gesto de Yamal no tenía nada que ver con una rebelión ni con un capricho. Era una especie de grito silencioso, un recordatorio de que incluso los prodigios necesitan ser tratados como personas. Porque cuando se tiene tanto talento tan pronto, el mundo te exige ser adulto antes de tiempo. Pero sigue juzgándote como un niño cada vez que fallas. Yamal lo había entendido mejor que nadie. Seguir ese ritmo sin parar era condenarse. En el vestuario del Barça, la noticia cayó como un jarro de agua fría, pero también como un espejo. Algunos compañeros lo miraron con respeto, otros con envidia. ¿Cuántos habrían querido hacer lo mismo y no se atrevieron? Frenkie de Jong, veterano en eso de convivir con la presión, le dio una palmada en la espalda y le dijo: «Has hecho lo correcto, chico. A veces hay que saber decir basta». Palabras simples, pero que resonaron más que cualquier titular. Y sin embargo, fuera de los vestuarios, el debate crecía. Las redes ardían, los programas nocturnos exprimían cada detalle. Se analizaban los silencios, los gestos, incluso el tono de voz de Yamal en su tuit. Algunos teorizaron sobre un conflicto con De La Fuente, otros insinuaron presiones del Barça para evitar lesiones. La realidad, como suele ocurrir, era mucho más humana y menos conspirativa. Era la historia de un joven que, en mitad del ruido, decidió priorizar el silencio. Ahora bien, la pregunta que todos hacían era: ¿qué consecuencias tendrá esto? Porque el fútbol español, tan dado a dramatizarlo todo, no suele perdonar las ausencias voluntarias. ¿Le cerraría De La Fuente las puertas de la selección? ¿Lo castigaría la opinión pública? ¿O sería este el comienzo de una nueva forma de entender el compromiso en el deporte? Las respuestas no eran inmediatas, pero la conversación había empezado. Y era una conversación necesaria. Lo paradójico es que, mientras el país debatía sobre la decisión de Yamal, él seguía entrenando, leyendo, desconectando del ruido. Sus allegados cuentan que dedicó esos días a escuchar música, visitar a su familia y, sobre todo, a pensar, que incluso consideró hablar en público, pero decidió no hacerlo aún. Quería que su silencio hablara por él, y vaya si lo hizo. En una época en la que todo se grita, callar fue su forma más contundente de decir algo. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Porque lo que parecía una simple decisión personal empezó a revelar grietas más profundas. La gestión emocional de los jóvenes talentos, la presión de las elecciones, la maquinaria mediática que convierte a los futbolistas en personajes antes que en personas. Este caso, más que una anécdota, se convirtió en un espejo incómodo del fútbol moderno. De La Fuente, fiel a su estilo calmado, convocó una reunión interna. Quería evitar que el caso Yamal se convirtiera en un precedente. Los chicos tienen derecho a descansar, pero también tenemos que defender los valores del equipo nacional, dijo ante su cuerpo técnico. Lo decía con sinceridad, no por autoritarismo, sino porque sabía que detrás de cada decisión de este tipo se escondía una pregunta más grande. ¿Hasta qué punto la selección puede exigir compromiso a quien lo da todo en su club? ¿Y hasta qué punto un jugador debe poner su bienestar por encima del símbolo que representa? El debate trascendió el deporte. Psicólogos, sociólogos y exjugadores empezaron a intervenir. Algunos recordaron los casos de burnout en atletas jóvenes, otros hablaron del peligro de la hiperexposición mediática. Las estadísticas eran elocuentes. El 68% de los deportistas de élite menores de 21 años reconocen haber sufrido ansiedad o insomnio derivados de la presión competitiva. Y sin embargo, pocos lo dicen en voz alta. En ese contexto, la llamada de Yamal a De La Fuente se interpretó como un acto de honestidad brutal. Por supuesto, no faltaron las voces críticas. A mí me convocan con España y voy aunque tenga una pierna rota, decía un exjugador en la radio. Pero claro, él jugaba en otra época, cuando no existían redes sociales ni cámaras en cada esquina. Hoy, cada gesto se amplifica, cada error se repite en bucle. Lo que antes era presión del público ahora es presión global. Yamal vive en un escaparate constante, donde cualquier palabra se mide al milímetro. Tal vez por eso eligió el silencio. En los días siguientes, la relación entre el jugador y la federación se volvió más diplomática. De La Fuente, con la experiencia de quien ha visto demasiados talentos perderse por el camino, optó por tender puentes. Lo esperaremos. Tiene que sentirse bien para estar aquí, dijo en rueda de prensa. Un mensaje con doble filo, compasivo, pero también estratégico. Porque todos sabían que sin Yamal, España perdía algo más que un jugador. Perdía una chispa, una ilusión colectiva, una promesa de futuro. Y aquí conviene hacer una pausa y mirar el cuadro completo.
Lamine Yamal no es solo un futbolista, es un símbolo de una nueva España futbolística, diversa, joven, ambiciosa. Nacido en Esplugas, de madre ecuatoguineana y padre marroquí, representa esa mezcla que define al país actual. Su éxito no es solo deportivo, es cultural. Por eso su ausencia dolió tanto. No porque falte un extremo rápido, sino porque parecía un paso atrás en una historia que estaba inspirando a miles de niños. Pero tal vez esa sea precisamente la lección, que incluso los símbolos tienen derecho a ser humanos, que la fortaleza no siempre se mide en partidos jugados, sino en saber cuándo parar, y que, en el fondo, el mayor acto de madurez de Yamal fue reconocer su propio límite. En el Barça lo entendieron mejor de lo que muchos creen. El club, consciente del desgaste de su jugador, preparó un plan específico para protegerlo. Sesiones de trabajo reducidas, asesoramiento psicológico, acompañamiento familiar. Xavi, que en su etapa de jugador vivió lo que significa ser devorado por la exigencia, lo explicó con calma. Lamine tiene 18 años. A veces olvidamos eso. Queremos que esté bien, que disfrute del fútbol. Si no disfruta, todo lo demás no tiene sentido. Una frase simple, pero poderosa. Mientras tanto, la selección seguía su curso. Sin Yamal, De la Fuente apostó por una convocatoria más veterana. Los resultados fueron buenos, aunque el público notó su ausencia. No solo en el campo, también en el ánimo. España ganó, sí, pero faltaba algo. Faltaba ese desequilibrio, ese toque imprevisible que solo un jugador así puede dar. Y, sobre todo, faltaba la sensación de futuro. Porque cada generación necesita su referente, y por primera vez en mucho tiempo, el referente había decidido parar. Pasan las semanas, y la historia sigue viva. No hay comunicado oficial, no hay fecha de regreso, pero el debate ya ha trascendido los vestuarios. Las academias empiezan a replantearse sus métodos, los clubes discuten la gestión de la presión en adolescentes, los medios reflexionan, bueno, algunos. Lo que parecía una decisión personal se ha convertido en una oportunidad colectiva para cambiar cosas. Y no es poca cosa. Y si has llegado hasta aquí, dale al botón de suscribirte, porque esto no lo verás en ningún telediario. Porque cuando el ruido se apague, cuando los focos cambien de dirección, la historia de Lamine Yamal quedará como una lección silenciosa sobre lo que significa crecer bajo el peso de un país entero. Tal vez vuelva pronto, tal vez no. Tal vez este parón sea el inicio de una carrera aún más brillante o el comienzo de una nueva forma de entender el éxito. Pero lo cierto es que, en un mundo donde todos corren, él fue el único que se atrevió a frenar. Y eso, en el fondo, también es ganar. Porque frenar, en el universo del fútbol moderno, no es simplemente detenerse, es desafiar una lógica entera que se alimenta de la velocidad, del rendimiento inmediato y del brillo constante. Es poner en jaque a un sistema que no tolera pausas, que celebra que corre más pero olvida que piensa mejor. Lo que hizo Yamal fue algo que muy pocos se atreven a hacer. Mirar alrededor, ver el vértigo, decidir que no quería dejarse arrastrar. No fue debilidad, fue lucidez. Una lucidez incómoda, de esas que obligan a los demás a mirarse al espejo y preguntarse qué están haciendo. En su entorno, el silencio posterior a la llamada con De la Fuente fue casi tan intenso como el propio gesto. Su familia, que desde siempre había mantenido un perfil discreto, sabía que cada palabra podía distorsionarse, así que optaron por no decir nada. En su casa no hubo celebraciones ni dramatismos, solo una especie de serenidad contenida, como si todos entendieran que ese silencio era parte del mensaje. Los amigos más cercanos sabían que el chico no estaba renunciando a nada, sino intentando recuperar algo que había perdido sin darse cuenta. Su propio ritmo, su propio tiempo. Yamal nunca fue de hablar demasiado. Ni en las entrevistas, ni en los vestuarios, ni en las redes. Prefiere expresarse con el balón, con esas conducciones que rompen líneas y dejan a los defensores mirando a vacío. Pero esta vez, su silencio era un discurso en sí mismo, una especie de manifiesto involuntario sobre la fatiga emocional de una generación entera de deportistas. La diferencia es que lo hacía desde la cima, con todo el foco sobre sus hombros. En el Barça, algunos miembros del staff técnico se sorprendieron al ver la madurez con la que había gestionado todo. Lo que más nos llamó la atención, contaba uno de ellos en voz baja, fue que no buscó excusas. No culpó a nadie. Solo dijo, necesito parar. En un entorno donde los jugadores suelen esconder el cansancio detrás de discursos programados, estoy al 100%. Me encuentro bien. El grupo está fuerte. Esa sinceridad desarmó a todos.
Porque cuando un chico de 18 años se atreve a decir lo que muchos veteranos no se atreven, el silencio del resto se vuelve ensordecedor. Por dentro, eso sí, el club respiraba aliviado. Sabían que lo estaban exprimiendo al límite, que el calendario no perdona y que cada partido con la selección era un riesgo añadido. En los despachos, los responsables de rendimiento físico habían advertido varias veces que el cuerpo del jugador estaba al borde de una saturación muscular, pero nadie se atrevía a decirlo públicamente. En el fútbol moderno, reconocer el límite se percibe casi como una derrota. Y ahí radica lo trágico del asunto. Porque todos lo ven venir, pero nadie quiere ser el primero en admitirlo. En la federación, el ambiente era distinto. Había desconcierto, incomodidad, no por el gesto en sí, sino por lo que representaba. Que un jugador tan joven y tan mediático se permitiera decir no a la selección implicaba abrir una grieta en la narrativa tradicional del compromiso nacional. Los directivos se movían con pies de plomo. Nadie quería que el caso se interpretara como un pulso, pero todos sabían que lo era. Aunque Yamal no lo pretendiera, su decisión se había convertido en un símbolo de la tensión entre el deber patriótico y el bienestar individual, entre el mito del sacrificio y la realidad del agotamiento. Y ahí es donde entra el matiz más interesante, porque si uno observa el gesto de Yamal desde fuera, puede parecer un acto impulsivo, pero si se analiza con calma, se ve la planificación, la conciencia, incluso cierta sabiduría prematura. El chico no explotó, no rompió con nadie, no publicó un comunicado incendiario. Simplemente hizo una llamada. Breve, directa, sin dramatismo. No voy a ir. 5 palabras, ni una más. Y en su brevedad, toda la carga emocional de un joven que entendió que a veces decir poco es decirlo todo. Los periodistas deportivos, claro, intentaron llenar ese silencio con teorías. Que si había tenido una discusión con el cuerpo técnico, que si el Barça le había pedido que no fuera, que si estaba dolido por algún comentario. Pero lo cierto es que no había conflicto. Había cansancio. Y ese matiz, tan simple y tan humano, fue lo que nadie quiso aceptar al principio. Porque aceptar que un futbolista se agota mentalmente equivale a admitir que el espectáculo tiene un precio demasiado alto. En los pasillos de las Rozas, algunos miembros del cuerpo técnico recordaban conversaciones pasadas con él. Ya se le notaba saturado, confesaba uno de los fisioterapeutas. Venía con una mirada distinta, no la del que está lesionado, sino la del que necesita respirar. Lo curioso es que, incluso en ese estado, Yamal seguía rindiendo. Seguía sonriendo en los entrenamientos, seguía firmando autógrafos. Pero detrás de cada sonrisa había una sombra creciente, la sensación de que estaba perdiendo la parte más sencilla del juego, la de disfrutar. De la Fuente, por su parte, no quiso dramatizar. En privado, confesó a su entorno que entendía perfectamente al chico. Cuando yo era jugador, no existía eso de parar. Pero hoy el fútbol es otro. Si no los cuidamos, los perdemos. Esa frase, que nunca llegó a la prensa, resume la contradicción de todo este asunto. Porque la selección necesita a Yamal, pero Yamal necesita tiempo. Y esas dos necesidades, por ahora, no pueden coexistir sin que una de ellas ceda. Mientras tanto, las redes seguían con su propia narrativa. Algunos lo aplaudían como ejemplo de autocuidado. Otros lo criticaban con furia, acusándolo de falta de compromiso. Lo más paradójico era leer a adultos, cómodamente sentados en sus sofás, juzgando la madurez de un chico de 18 años que lleva desde los 13 en el foco mundial, como si ellos, a esa edad, hubieran soportado algo parecido. Es fácil exigir sacrificio cuando el cuerpo y la mente del que se sacrifica no son los tuyos. Pero lo más relevante es que, en ese pequeño acto de resistencia, Yamal abrió un debate que el fútbol llevaba demasiado tiempo posponiendo. El del bienestar emocional de los jugadores, el de los límites invisibles del rendimiento, el de la diferencia entre ser profesional y ser una máquina. Porque, aunque pocos lo digan en voz alta, cada vez más futbolistas jóvenes sienten el peso de una industria que no les da respiro. El descanso se ha convertido en un privilegio, no en un derecho. Y eso, en sí mismo, ya es una señal de alarma. En su entorno más íntimo, los que lo conocen desde niño dicen que esta decisión no es un cambio, sino una continuación de su carácter. Que Lamine siempre fue reflexivo, prudente, incluso filosófico para su edad. Que no es el típico jugador que se deja llevar por la euforia o la fama. Que escucha más de lo que habla, observa más de lo que muestra. En cierto modo, su gesto fue coherente con quien es. El mismo chico que,
Cuando debutó con el Barça y marcó su primer gol, en lugar de gritar o correr al córner, simplemente sonrió, como si ya supiera que el ruido externo no era lo importante. Y ahí, precisamente, radica la fuerza de su historia. No en la polémica, sino en el contraste. En un mundo que premia la exposición constante, Yamal eligió la introspección. En un ecosistema donde los jugadores publican cada detalle de su vida, él eligió desaparecer unos días. En una era de titulares inmediatos, su silencio se volvió noticia. Y eso, aunque suene contradictorio, es lo más poderoso que ha hecho hasta ahora, porque ha demostrado que se puede mandar un mensaje sin necesidad de hablar. Los analistas deportivos más sensatos lo entendieron rápido. Dijeron que lo que estaba ocurriendo era, en realidad, una llamada de atención a todo el sistema. Que si un chico como Yamal, que lo tiene todo para ser feliz, necesita parar, tal vez el problema no sea él. Tal vez el problema sea el propio fútbol, con sus exigencias deshumanizadoras. Y sí, puede sonar grandilocuente, pero basta con mirar la lista de talentos que se perdieron por el camino. Jóvenes que explotaron, que se lesionaron mental o físicamente antes de llegar a la madurez. Por eso, cuando se dice que Yamal frenó, no se trata solo de un descanso físico. Es una declaración de principios, una forma de decirle al mundo que el talento no sirve de nada si no se preserva la persona detrás del jugador. Que el futuro no se construye con titulares, sino con equilibrio. Que el verdadero éxito no es llegar rápido, sino llegar bien. Y ahí está él, en ese punto exacto en el que el ruido exterior y la calma interior se enfrentan y donde su decisión, tan pequeña en apariencia, se convierte en una lección para todos. Porque detenerse no es rendirse, es recordar por qué se empezó a correr.